¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Bienvenidos a esta emisión hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y este día ponemos sobre la mesa de debate el tema del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde estamos paradas después de que en septiembre de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera un fallo histórico para despenalizar el aborto, descriminalizar a mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Y es que el fallo no legaliza de manera automática el derecho a abortar en todo el país. De los 32 estados, solamente 4, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, tienen una ley que permite la interrupción del embarazo libremente en las primeras 12 semanas de gestación y bajo cualquier causal. Así es que hoy hemos invitado a dos destacadas mujeres de dos estados donde todavía no se logra despenalizar por completo la decisión para que una mujer pueda interrumpir un embarazo. Verónica Cruz, quien es integrante de la organización feminista Las Libres de Guanajuato, un referente en la lucha de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia. Más de 20 años dando la pelea. ¿Cómo estás, Verónica? Mucho gusto tenerte por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Jacaranda, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Y Amelia Ojeda de UNACE, pues es una asociación civil con sede en Mérida dedicada a la promoción y educación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y pues quien ha llevado varios casos para evitar que las mujeres se mantengan en prisión luego de decidir interrumpir un embarazo. ¿Cómo estás, Amelia? Gracias. Buenas noches por estar aquí. Hola, buenas noches, Jacaranda. Muchas gracias por la invitación. Hola, Vero, un gusto. Bien, pues un gusto estar con ustedes dos. Déjame empezar contigo, Verónica. Decía yo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no despenaliza en automático este derecho a abortar en todo el país. Hay matices, no todos los estados tienen todas las causales. ¿Qué pasa en Guanajuato? Un estado pues abiertamente conservador y donde pues ha habido muchos enfrentamientos respecto a este tema. Verónica, ¿cómo están? Bien, me parece que es importante hacer el análisis de este contexto de la decisión de la Corte de este 7 de septiembre, 9 y 11 de septiembre, porque eliminó 3 obstáculos jurídicos que eran brutales para el acceso al aborto legal, gratuito y seguro para todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Por un lado, declara inconstitucional el delito en la vida real. Ya el aborto en México, en todo el país, no es un delito. Y al mismo tiempo va llenando de contenido también la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho a decidir que está consagrado en el 4º constitucional. Y ahí claramente va llenando de contenido por qué el aborto es un derecho humano de las mujeres que está dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y los derechos humanos también están incluidos los derechos de las mujeres. Entonces, la interpretación amplia es que por un lado el aborto es un derecho de las mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió cuidar la Constitución, consagrar este derecho ya consagrado, protegerlo. Ahora tenemos que trabajar en el acceso. Y al mismo tiempo declara inconstitucional el delito de aborto y al mismo tiempo también declara inconstitucional las reformas que protegían la vida desde el momento de la concepción. Pero también le dice al Senado que le ponga límites a la objeción de conciencia de los médicos para que nunca más se utilice como un obstáculo para el acceso. Esta interpretación amplia nos tendría que estar colocando ya a las feministas, a las mujeres, pero sobre todo al Estado con mayúscula, en trabajar por el acceso. Es decir, que todos los servicios públicos den acceso a todas las mujeres a servicios de aborto gratuitos, legales y seguros. El hecho de que solo 5 estados, además Baja California, lo tengan legalizado hasta las 12 semanas es solo una regulación, pero no necesariamente es lo que necesitamos hacer en todo el país, porque el aborto ya es un derecho y ya dejó de ser un delito. Entonces tenemos que trabajar en que las mujeres conozcan este derecho y los servicios públicos de salud conozcan que van teniendo obligatoriedad para dar acceso a abortos seguros.
Es cierto lo que tú dices. Recientemente, bueno, se sumaba Baja California como el quinto estado en donde se permite la interrupción del embarazo a las 12 semanas. Amelia, en el caso de Mérida, ¿cómo está la situación? Porque solamente por algunas causales se permitía abortar, ¿no? A las mujeres. ¿En dónde están parados en este momento, Amelia? Bueno, en Yucatán tenemos causales para el aborto desde 1938, incluso durante muchos años fue la única entidad que tenía el aborto por causal socioeconómica. Lo malo acá es que no hay una difusión de estos derechos que tienen las mujeres, y esta causal socioeconómica, que siempre se ha manejado como muy progresista, encaminada a la vida de las mujeres, solamente se han solicitado en 2 casos la interrupción del embarazo por la causal socioeconómica, y son muy recientes en 2 casos que acompañamos. En el 2015 fue el primero, y en 2020 el segundo caso, donde sí se logró dar la atención a las mujeres, ¿no? Tenemos las mismas causales que en los otros estados, por violación, por imprudencia, por peligra de muerte de las mujeres, y también por causas eugenésicas graves y por inseminación artificial no consentida. Sin embargo, los obstáculos que hay para la prestación de estos servicios de aborto pues son grandes, sobre todo porque en el 2009 tuvimos la reforma a la Constitución local de protección absoluta de la vida desde el momento, en este caso, de la concepción, y que también se le daba al feto la calidad de persona para la protección, ¿no? Entonces, también hay que pensar que las modificaciones legislativas que se hacen mandan un mensaje hacia la sociedad. Recuerdo que en el 2009, después de esta reforma, la idea que se tenía en Yucatán es de que el aborto quedaba totalmente prohibido por esta protección absoluta de la vida. Tan es así que durante 70 años, o sea, de 2009 para atrás, solo se tuvieron como 20 casos de expedientes abiertos en contra de personas, principalmente mujeres, por aborto, pero de 2009 a la fecha se tuvieron más de 70 casos abiertos por aborto. Sin embargo, no todos prosperaron. Actualmente en Yucatán no hay mujeres procesadas ni encarceladas por el delito de aborto, pero lo que señala Vero de los precedentes de la Corte, lo que nos están ayudando también es a eliminar esa criminalización social en contra de las mujeres. Lo grave es que ahora las mujeres que tienen principalmente abortos espontáneos, que son los casos que estamos acompañando actualmente, ya no están siendo procesadas por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco. Vaya, bueno, ese también es un tema con el que quiero regresar, pero a propósito de lo que tú dices, que en Yucatán no hay mujeres procesadas concretamente por ese delito. En Guanajuato, Verónica, sí las había. Cuéntanos cuál es la situación allá, porque en meses pasados, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara más bien despenalizara el derecho a abortar, muchos grupos antiabortistas, grupos pro vida, señalaban que era mentira que hubiera mujeres en las cárceles por abortar. Esto no es así en Guanajuato. Verónica. Exacto. En Guanajuato es de los estados más restrictivos en temas de aborto. Efectivamente, solo tenemos la causal violación y por imprudencia, ¿no?, de la mujer embarazada. Son las únicas 2 razones legales que existen en el Código Penal. Al mismo tiempo, tenemos la norma 046, donde desde el 2006, con la última reforma que eliminó los obstáculos para que las mujeres víctimas de violación tengan acceso a servicios legales en todo el país, Guanajuato está prestando los servicios de aborto legal en Guanajuato bajo la norma 046 para víctimas de violación.
Al mismo tiempo, en Guanajuato no es que fuera el único estado con casos de mujeres criminalizadas, es que era el único estado que supimos primero porque las libres nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con las mujeres y efectivamente encontramos entre 2000 y 2008 130 mujeres que sí pisaron la cárcel en Guanajuato por delito de aborto, pagaron una fianza y salieron y sus procesos los llevaron sus sentencias fuera de prisión. Pero también encontramos 9 mujeres que tuvieron abortos espontáneos y ellas tuvieron sentencias hasta de 30 años. Las encontramos en 2008 y duramos 2 años haciendo un trabajo ejemplar en términos de indignación, de protesta social, de exigencia de libertad de estas mujeres. Y el 7, justo el mismo día que la Corte decide declarar inconstitucional el delito de aborto, el 7 de septiembre del 2010, estas 9 mujeres fueron liberadas. Desde el 2010 a la fecha, en Guanajuato, nunca más, por todo este escándalo que se generó, nunca más hubo una mujer en cárcel por delito de aborto o delitos relacionados con el aborto. Sin embargo, a raíz de estos casos, todo mundo empezó a mirar si en otros estados existía esta misma problemática. Nosotras mismas elaboramos un diagnóstico del nivel de criminalización contra mujeres por el delito de aborto y delitos relacionados. Y efectivamente, del 2010 para acá, no encontramos en todo el país mujeres en las cárceles por delito de aborto, es decir, mujeres que decidieron abortar y que ellas fueron a prisión. Quienes sí estaban en prisión antes de la decisión de la Corte son hombres y mujeres que estaban por delito de aborto más otros delitos graves, que participaron en asesinatos o feminicidios de mujeres embarazadas. Entonces, los liberan del delito de aborto, pero no los pueden liberar de prisión porque están por delitos más graves. La mayoría de mujeres que sí deciden abortar, a lo máximo que llega la criminalización o llegaba la criminalización antes del 7 de septiembre es a carpetas abiertas. Después de esta decisión de la Corte, todas las carpetas abiertas contra mujeres por el delito de aborto deberían estarse cerrando, así como los procesos abiertos contra mujeres que decidieron abortar, deberían estarse cerrando esos procesos. Pero efectivamente, de 2010 para acá, no hay mujeres que sí decidieron abortar en prisión. Lo que sí hay es, como decía Amelia, que es mucho más grave. Son mujeres que no decidieron abortar, que tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas. Estos 3 eventos reproductivos no son un delito. Sin embargo, a ellas las sentenciaron y hoy están en prisión por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio, omisión de cuidados, y por eso es tan difícil que tanto la Defensoría Pública de la Federación como los estados sepan dónde están las mujeres. Nosotras solo tenemos el dato porque nos hemos llevado 10 años investigándolo, pero tenemos el dato de aproximadamente 200 mujeres. Eso significa que puede haber muchas más. Solo son los datos que logramos encontrar de mujeres que sí están en prisión por delitos relacionados con el aborto, más un caso ejemplar que en este momento, como decía Amelia, estamos acompañando tanto UNACE como Las Libres, de una adolescente que tuvo un aborto espontáneo y ella ahorita está en el proceso penal por homicidio en razón de parentesco. Es decir, es mucho más grave si se trata de adolescentes y no sabemos, porque recordemos que el sistema penal de adolescentes va por una cuerda diferente por ser menores de edad. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hoy esta decisión de la Corte de declarar inconstitucional el delito de aborto tendría que alcanzarles a estas mujeres que también están en prisión por delitos relacionados con el aborto. ¿Cuál es el problema? Que nadie sabe dónde están, que nadie las está buscando cárcel por cárcel para que puedan ser beneficiadas de esta reforma, de esta declaratoria de inconstitucionalidad o de la ley de amnistía que hace 2 años el presidente de la República impulsó y que el Congreso aprobó. Bien, pues bueno, parece más complejo de lo que aparenta. Déjenme regresar porque justamente quiero hablar de este caso que están ustedes acompañando y de estos otros delitos que, como ustedes dicen, están vinculados con el tema del aborto. Así es que no se vayan, regresamos aquí a Debate 22.
Estamos aquí en Debate 22 conversando qué sigue después de esta histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber despenalizado el aborto, porque no corre igual en todos los estados. Así es que antes de irnos a la pausa, Amelia, decía Verónica algo muy interesante, que no necesariamente las mujeres están en la cárcel o se les persigue o se les abren carpetas por abortar, pero sí por delitos que están vinculados. De hecho, entiendo que están acompañando, como decía Verónica, algunos de estos casos. Platícanos, por favor. Sí, actualmente en Yucatán estamos acompañando un caso de una adolescente en el proceso penal. El año pasado nos enteramos de 2 casos, siempre de adolescentes acusadas de homicidio en razón de parentesco. Uno de ellos no pudimos hacer el acompañamiento porque se le ofreció una salida alterna, o sea, un juicio abreviado que acepte su responsabilidad, y ya con eso tenía 2 años en libertad con ciertas condiciones, ¿no? Pero este otro caso sí lo estamos llevando. Tenemos un abogado aliado que está haciendo pro bono también junto con nosotras la estrategia jurídica. Y en este caso sucedió en el 2019, una chica que a los 17 años no sabía que estaba embarazada y tiene un aborto espontáneo de 3er trimestre, o sea, tenía ya 39 semanas. El problema acá Perdóname, es que, Amelia, ¿a qué te refieres cuando dices aborto espontáneo? Que no se lo provocó, no tenía intención de abortar, fue una emergencia obstétrica que se traduce en este aborto, fue algo que sucedió por N casos o razones fisiológicas y demás, ¿no? O sea, no hay delito que perseguir allá, y esto es un caso como el que le sucede a muchas mujeres y que incluso ya han tenido varios hijos. No es algo extraño que suceda. Sin embargo... Perdón que te interrumpa, es que creo que es importante que quienes nos vean puedan entender cómo empieza esta criminalización, qué es lo que juega alrededor para que una mujer pueda, digamos que seguir un proceso legal y penal por ese tema. Sí, ella tiene este evento obstétrico, esta emergencia obstétrica en el baño de la escuela. Y ahí pues se da aviso a los paramédicos para que lleguen a auxiliarla. Sin embargo, desde que llegan, la primera idea que tienen tanto los paramédicos como los policías que llegan a auxiliar, o sea que se les llama para dar auxilio, es inmediatamente sospechar que ella se provocó un aborto o que si parió mató, ¿no?, al producto. Y lo que hemos visto es que tanto la integración de la carpeta de investigación como ya la parte del proceso penal que se está siguiendo, todo ha estado lleno de estereotipos, de prejuicios. La chica lo que ha comentado siempre y que está documentado en todas las diligencias del proceso es, bueno, yo no sabía que estaba embarazada, no tenía para nada intención de abortar en todo caso, y lo que se piensa y lo que se ha verbalizado y que también se encuentra en las constancias es que ¿cómo es posible que no lo sepa? O sea, esa idea que se tiene de que solamente por ser mujer vas a saber que estabas embarazada. Ella está mintiendo, deliberadamente ocultó el embarazo precisamente porque buscaba deshacerse de él y que nadie se entere. Entonces, por una cuestión lógica, o sea, si tú quieres cometer un delito, pues no lo vas a hacer en un lugar público, esa es una, ¿no? La otra es que todos los datos de prueba que se buscan en la investigación van encaminados a demostrar la culpabilidad de ella, a demostrar que sí, que ella tenía la intención y que cometió el delito, en lugar de abocarse a investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Y para eso tanto la Fiscalía como la Defensoría han tenido conductas violatorias
violatorias de derechos humanos, no solamente de ella, sino de toda su familia. Es un hostigamiento que hayan citado al papá, a la tía, a la abuelita, a su hermano menor, o sea, más chico que ella. Cuando se realizó la diligencia con el adolescente, debería tener como unos 15, 16 años, cuando mucho, y a todos ellos se les interrogó para saber si sabían o si alguno supo que ella estaba embarazada y también lo ocultó junto con ella, ¿no? La única prueba que tienen es la prueba de la dosimasia, que también ya se ha demostrado que no es concluyente, que además es obsoleta. ¿Qué es esa prueba? ¿De qué se trata esa prueba? Perdón, Amelia. Sí, la prueba de la dosimasia pulmonar es que se colocan los pulmones en agua y si flotan es que tuvieron oxígeno o tuvieron aire, ¿no? Pero eso puede ser por 1000 cosas que hayan tenido. Los pulmones del feto. Sí, los pulmones del feto. Uh-huh. Y lo que mencionaba yo al principio de que con las modificaciones legislativas se manda un mensaje, es que en este caso también lo que hicieron, y consta, o sea, todo eso que decimos consta en los documentos, es que hicieron que el papá de ella le pusiese un nombre a su nieto para que le entregasen el acta de defunción. Entonces, desde allá vemos que están dándole el tratamiento de persona al feto, cosa que aún antes de este precedente de la Corte, donde lo señala perfectamente, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, había determinado que el feto sí es un bien jurídico que se protege, pero no se le puede dar el estatus de persona y por lo tanto concederle derechos que estén por encima de las mujeres, ¿no? Entonces vemos cómo todo va encaminado a buscar elementos que la señalen culpable para tener una sentencia condenatoria. Hemos estado acompañando el proceso, exponiendo el contexto, que es otra cosa que dice, no puede ser, es un adolescente que ya está en bachillerato, en pleno siglo XXI, con acceso a tanta información, no es posible que no sepa que si tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada, ¿no? Y la cuestión, ella dice, sí tuve relaciones sexuales, pero tuvimos protección. Claro, hay estudios también que demuestran que el que se conozcan los métodos de prevención de un embarazo no significa que se tenga un uso correcto de ellos. Entonces, todo esto nos muestra cómo esta perspectiva de género en el acceso a la justicia está ausente y sobre todo que la criminalización hacia las mujeres es desde lo social y que va dentro de todas las creencias, porque todo el aparato de impartición y procuración de justicia pues está encaminando de entrada a declararla culpable, ¿no? Déjame terminar contigo, Verónica, muy brevemente, que nos digas qué sigue, cuál es la lucha que en este momento están dando y qué va a continuar después pues, de esta histórica decisión, pero que como vemos todavía tiene ahí pendientes. Tenemos que estar haciendo, como ya estamos haciendo algunas organizaciones, todo al mismo tiempo. Exigirle a los legisladores, tanto locales como federales, la eliminación del delito de aborto de los 33 códigos penales, porque ya no tiene ninguna razón de que esté ahí, pues ya está declarado inconstitucional por la Corte. 2, tenemos que exigirle a todas las fiscalías de los estados que cierren las carpetas contra mujeres por el delito de aborto y a los jueces que cierren los procesos penales por el delito de aborto, pero sobre todo que en los servicios públicos de salud no se sigan generando más llamadas al Ministerio Público cuando llegan mujeres con abortos en evolución, y al mismo tiempo exigirle a la Secretaría de Salud Federal y de los estados que este programa de aborto seguro, que ya existe en México, que ya los hospitales tienen instalados servicios de aborto, se amplíe y se dé acceso a todas las mujeres que así lo decidan. Y al mismo tiempo tenemos que estar luchando porque estas mujeres, primero tenemos que encontrar a estas mujeres que sí están en
prisión por delitos relacionados con el aborto y tienen que ser liberadas. Pero sobre todo necesitamos vigilar, como dijo la Corte, que nunca más una mujer sea criminalizada por el delito de aborto o delitos relacionados con el aborto, y que nunca más los prestadores de servicios de salud antepongan su objeción de conciencia para negar el acceso al derecho de las mujeres a abortar. Muy bien, Verónica Ortiz, Amelia Ojeda, les agradezco mucho y gracias por esta pelea, por esta batalla que sin duda están dando pues en sus estados, pero que de alguna manera se suma a todo lo que hace falta en el país. Gracias, de verdad, muy buena noche, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y gracias a todos y a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de N22 en YouTube. Nos vemos el próximo jueves.